palabra del Señor. Y juntos vamos a abocarnos en este tiempo a estudiar un poco la palabra del Señor y a dejar que el Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros. Veníamos viendo hace un tiempo atrás una serie de mensajes de cartas de la prisión del apóstol Pablo. Decíamos que el apóstol Pablo estaba preso en Roma y allí comienza a escribir algunas cartas de las cuales ya hemos visto anteriormente. Hemos estado muchos meses predicando la palabra del Señor expositivamente de esas cartas tan especiales. ¿Se recuerdan cuáles eran? Que ya hemos visto 3, son 4. La cuarta la que vamos a empezar a ver ahora. Pero ¿cuáles fueron las 3 primeras cartas que vimos? ¿Se recuerdan? Efesios, Filipenses y Colosenses. Ya vimos esas 3 cartas y han sido de muchísima bendición para nuestras vidas. Así que gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su palabra, porque podemos introducirnos y empaparnos de la doctrina de la palabra del Señor. La carta a Filemón que Pablo escribe desde la cárcel, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una carta cortita, ¿verdad? Tiene 25 versículos nada más. Yo creo que en el día de ayer o antes de ayer le mandé a todos los grupos que se tomaran un tiempo para poder leer el libro o la carta a Filemón, porque realmente se lee en un ratito, así que se podía leer 2 o 3 veces para estar bien empapado de qué se trata la carta, porque es interesante esto. No es la carta o el libro de la Biblia más cortito, porque está, por ejemplo, la carta de Juan, la epístola, la carta de Juan, la segunda y tercera de Juan son las más cortitas. Filemón vendría a ser la tercera, pero es la más cortita del apóstol Pablo. Así que nos vamos a abocar en el nombre del Señor Jesús a estudiar. Y algo muy interesante que nosotros vemos en esta carta, que salen a relucir, por así decir, 5 personajes. Es como que si nosotros abriéramos el telón y en la obra allí de teatro aparece el primer personaje, Pablo, que es quien escribe la carta. Él está preso, no por delinquir a nivel humano, sino por predicar la palabra del Señor. Se encuentra en ese lugar y en ese lugar, estando preso, no con todas las comodidades, pero él escribe, él sigue sirviendo al Señor. El segundo personaje que nosotros encontramos en esta carta es justamente Filemón, a quien va dirigida la carta. Este hombre es un cristiano que vive en Colosas, justamente en la carta que había escrito en el lugar donde Pablo escribió la carta a Colosenses. Ahí él vive en ese lugar. Y él presta su casa para que en su casa se tengan reuniones, porque recién en el 3er siglo se comenzaron a hacer edificios grandes para que los hermanos se pudieran congregar. Pero en la iglesia primitiva nosotros nos encontramos que la iglesia se reunía en casas. Bueno, Filemón era un hombre que estaba bien económicamente, tenía esclavos y parece que tenía una casa linda, grande, para poder de alguna manera hacer de iglesia, de congregación, ese lugar. Así que así encontramos a este hombre, Filemón, que es un ejemplo de un creyente que pone su hogar y sus bienes al servicio de nuestro Dios. Y eso es un buen ejemplo. Pero también encontramos a otro personaje que nos vamos a dar cuenta al principio cuando empezamos a leer la carta, que nombra a Apia. Apia era esposa de Filemón, la ayuda idónea, a alguien que está allí también sirviendo a Dios desde su lugar. También encontramos como cuarto personaje a Arquipa, que era, los teólogos dicen que era hijo justamente de Filemón y de Apia. Este joven estaba encargado de la obra del Señor en ese lugar. Y después encontramos también como al quinto personaje, que es Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de casa de Filemón y se cree que había robado y por eso se había ido hasta Roma. Y allá en la soberanía de Dios conoce a Pablo, Pablo le predica la palabra y él conoce a Cristo y ahora es enviado nuevamente a casa de Filemón. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a leer la palabra del Señor, los primeros 7 versículos de esta carta a Filemón.
Y dice así la palabra del Señor y comienza diciendo el apóstol Pablo de esta manera. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, a quien va dirigida la carta, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo o Arquipa, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego dice el apóstol, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjese qué hermoso. Para que la participación de tu fe, ahí le está hablando a Filemón, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermoso mensaje. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo justamente esta carta? Hablándole a Filemón, hablándole a la familia, hablándole a la congregación de ese lugar, y creo que es necesario que nosotros podamos ahondar y estudiar justamente las palabras que el apóstol Pablo utiliza, los personajes que nosotros vemos, siempre con este pensamiento, que aunque encontramos varios personajes en esta historia, el personaje principal es Dios mismo. Es porque en Él comienza la reconciliación, porque justamente el tema central de esta carta es la reconciliación, primero con Dios, que es una reconciliación vertical, y como consecuencia, esa relación que es restaurada con Dios, como consecuencia, como transformación, nosotros encontramos que también nuestras relaciones horizontales con las personas comienzan a ser tocadas por la presencia del Señor, por la palabra del Señor, por los principios de Dios. Y esto es algo primario, principal, que nosotros tenemos que entender. Si nosotros somos conscientes que necesitamos tener buena relación, buena comunión con quienes nos rodean, lo primero que tenemos que hacer es tener una buena relación con Dios. Amén. Necesitamos la reconciliación con Dios para reconciliarnos también con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y justamente Pablo, al escribir esta carta, él está siendo de reconciliador entre Filemón y Onésimo, que había huido de su casa. Esto es como cuenta la historia de aquel hombre ya anciano que tenía 2 hijos, y él se entera que sus hijos están peleados, están enemistados, que hace mucho tiempo que no se hablan, que no se llaman, que no se buscan, que no quieren ni ver, no se quieren ni ver cada uno. Pero allí estando en la cama, a punto de morir, él los llama a los hijos, y cuando están uno de un lado y otro del otro, le toma la mano sin palabras a uno de sus hijos y la pone sobre su pecho. Y luego toma también la mano del otro hijo y también la pone en su pecho. Está siendo mediador, ¿verdad? Para que haya una reconciliación. Eso mismo está haciendo Pablo en este momento. Envía esta carta con el mismo Onésimo, con el esclavo que había huido, justamente con esta intención, con esta motivación, que haya una reconciliación. Así que el apóstol Pablo comienza entonces de esta manera hablando. Y el primer punto que vamos a ver es un saludo transformado por el Evangelio. Porque ya sabemos quién está saludando, quien comienza la carta es el apóstol Pablo. Pero él no se presenta como en las otras cartas que nosotros, por ejemplo, ya hemos visto, que siempre dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En esta oportunidad él comienza diciendo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y esto es interesante que nosotros podamos verlo en esta mañana y nos podríamos preguntar por qué es que Pablo se presenta de esta manera diferente. ¿Por qué? Porque Pablo se presenta ahora como un prisionero, no de los romanos,
no del hombre natural, prisionero de Cristo, porque él sabe que si está en ese lugar preso justamente es por causa de Cristo. Él reconoce que su vida toda le pertenece al Señor, pero él ahora se pone en ese lugar porque está rogando como prisionero y cautivo. Va a rogar ahora por un esclavo, fíjese. Qué importante que nosotros podamos ver el corazón del hombre de Dios, porque aunque él tiene toda la autoridad apostólica para demandarle, por ejemplo, a Filemón y decirle, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello otro, y demandarle con la autoridad que él tiene, él prefiere ahora ponerse en el lugar de prisionero de Cristo y no comienza a demandarle, sino que él lo que pretende es que del corazón de Filemón, que conoce a Cristo, que ha sido reconciliado con Dios, de ese corazón ahora nazca en amor, en gratitud, en gracia, en misericordia, el poder reconciliarse. Hermano, y eso es justamente lo que sucede también con cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos reconciliados con Dios, entonces naturalmente, por el Espíritu Santo, en la nueva naturaleza estoy hablando, comienza el Señor a poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces eso es lo que está pretendiendo en este momento Pablo. Él se pone en ese lugar de alguien que está encarcelado, que está preso en Cristo, por Cristo, para Cristo, por causa de Cristo. No comienza a demandarle a Filemón, pero él le está mostrando, le está enseñando, yo soy un preso de Cristo. Está preparando el camino para que luego Filemón pueda accionar de acuerdo a esa preparación que Pablo comienza a hacer desde el principio. No es casualidad que él ponga esas palabras al principio de la carta. Es importante eso. Pablo está reconociendo que desde el momento que el Señor Jesús, que esa gracia reconciliadora, se le presentó en el camino a Damasco, su vida ya no le pertenece. Ahora le pertenece a Cristo. Qué interesante, hermano. Porque fíjese que Pablo no se ganó la reconciliación. No es que Pablo pidió la reconciliación. La gracia reconciliadora, el mismo Señor Jesús se le presentó camino a Damasco. Todo lo contrario, Pablo tenía otro pensamiento. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Quería matar, quería hacer desaparecer a los cristianos. Y Cristo se le presentó en el camino y los reconcilió con Dios. Desde ese momento su vida fue transformada. Amado hermano, la salvación, la reconciliación por Cristo y en Cristo no es por mérito nuestro, es por mérito de Él. Él, nuestro amado Señor Jesucristo, es quien entregó su vida por todos nosotros para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos, oiga bien, usted y yo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esa es la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces ahora Pablo ya no presenta, ¿cierto?, su carnet, ya no presenta todo lo que ha hecho en la vida. Ahora se presenta como un prisionero de Cristo, porque sabe cuál es su identidad. Sabe que ahora, por ese encuentro con Jesús, en esta nueva vida, su identidad es hijo de Dios. Su identidad es siervo de Dios. Su identidad es un enviado de Dios. Su identidad es un prisionero de Cristo. Y esto nos habla también a nosotros, amados. Si usted y yo hemos sido reconciliados con Dios, esta es una verdad que tiene que estar sellada en nuestros corazones, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted y yo no somos diferentes a Pablo.
también le pertenecemos a Cristo. Y también, amado hermano, usted y yo somos prisioneros de Cristo por su causa, para su servicio. Ahora le pertenecemos a Él. Y Él se presenta de esta manera en la carta. Y luego continúa también hablando un poco más adelante y saludando de la siguiente manera: gracia y paz. Dice, fíjese qué interesante. Gracia y paz a vosotros. La gracia, la paz del Señor Jesucristo es lo que realmente obra en nuestra vida, es lo que obra en nuestra mente para transformar todas nuestras relaciones también. Gracia y paz. Es tan importante el poder estar reconciliados con Dios para luego estar reconciliados con las personas a nuestro alrededor. Que por ejemplo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablándole y hablándonos a nosotros los principios del reino de Dios, Él dice en San Mateo capítulo 5 verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Es alguien que reconcilia a las personas con Dios, pero no solamente con Dios, sino entre sí. Eso es lo que somos nosotros, hermano. Esa es la vida que nosotros tenemos en el reino, en el cual nosotros pertenecemos como hijos del Señor. Charles Spurgeon, un pastor inglés conocido como el príncipe de los predicadores, él decía esto, escuche bien: no hay paz como la que surge de una completa reconciliación con Dios. Y no hay poder más grande para reconciliar a los hombres entre sí que el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Solamente la presencia del Señor. Él se presenta y dice: gracia y paz a vosotros. Yo soy prisionero de Cristo, pero gracia y paz a vosotros. Es que no hay paz si primero no está la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y esa es la gracia de Dios, es el regalo de Dios, el don inmerecido, el regalo inmerecíamos. Lo que no merecíamos es lo que Dios nos ha dado, su salvación, la reconciliación. Y entonces, por ende, nosotros podemos tener paz en nuestros corazones. Podemos buscar la paz en esta tierra por todos lados. Podemos buscar la paz de nuestro corazón en lo material, en las relaciones interpersonales, en lo laboral, en los estudios. Pero todo va a caer en un saco roto. El único que nos da la paz verdadera es Dios. Es allí donde la encontramos. Gracia y paz a vosotros. Y este es el ministerio que nosotros como iglesia hemos recibido. ¿Cuál? El de la reconciliación. Primeramente reconciliar, orar, pelear, comprometernos en la reconciliación del hombre con Dios, pero también de la misma manera entre los hombres. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, diga conmigo, y nos dio a nosotros, a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga conmigo, a nosotros. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores, esto es, representantes en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, la iglesia, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el ruego que tiene que existir en nuestros corazones. Hay ruegos muchas veces en nuestros labios y en nuestros corazones por un montón de cosas pasajeras. Pero la palabra nos enseña que clamemos, que pidamos, que roguemos para que la gente, las personas que todavía no conocen a Dios,
se reconcilien con Dios. Y si usted y yo estamos en esta mañana, si usted, hermano, se ha podido conectar con nosotros a la distancia, es simplemente también porque alguien ha estado orando por usted. Alguien ha estado orando en su momento por nosotros, para que nos reconciliemos con Dios. Pero qué importante es la palabra de reconciliación. Qué importante presentar a Cristo, porque Él es nuestra reconciliación. Cristo es nuestra santidad. Cristo es nuestra purificación. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra regeneración. Cristo es nuestra reconciliación. Y debemos presentar a este Cristo que reconcilia. Amén. Ahí está el apóstol Pablo, hablándole desde el principio de reconciliación, mostrándole su vida a Filemón con palabras, mostrándole su vida con ejemplo, mostrándole su historia, enseñándole, preparando el camino, justamente para que pueda obrar, pueda elegir la reconciliación. Nosotros encontramos al apóstol Pablo que se presenta en humildad desde el principio de la carta, con una intencionalidad, con una motivación correcta para que sean reconciliados entre sí Filemón y su esclavo Onésimo. Y encontramos entonces que la humildad abre caminos de reconciliación que el orgullo jamás podrá abrir. El orgullo hace todo lo contrario. El orgullo lo que hace es cierra las puertas, las oportunidades para reconciliarnos. Cuando nos paramos simplemente sobre las bases de nuestro egocentrismo, de lo que nosotros pensamos, y apuntamos el error, las debilidades de los demás, lo que hacemos no es que estamos preparando el camino para la reconciliación. Pero el apóstol Pablo comienza a enseñarnos, la palabra comienza a enseñarnos que debemos ir en humildad a buscar la reconciliación. Que avancemos paso a paso, abriendo puertas, preparando el camino para que esto sea posible. Pablo hace exactamente eso con Filemón. No comienza la carta acusando ni amenazando a nadie. Simplemente llega reconociendo la obra en él primero. Es un hombre que está cautivo de Jesucristo. Es un siervo, un esclavo de Jesucristo. Él dice, soy un prisionero de Jesucristo. Así que él está preparando el terreno. Y luego, lo que hace Pablo, luego de presentarse así en humildad, con él, vuelvo a repetir, con la intención de que haya una reconciliación, se presenta con humildad, amparado bajo el señorío de Cristo, y luego lo que sigue haciendo es que destaca las características y virtudes de Filemón. Así que esto nos lleva al próximo punto, que es un reconocimiento de la fe y el amor de Filemón. Desde el verso 4 en adelante dice el apóstol Pablo, ahora hablando de Filemón, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Qué interesante. Fíjese que qué interesante, porque Pablo no comienza a hablar de Onésimo, del esclavo, que es allí donde está todo el drama en esta historia, sino que primero agradece a Dios por la fe y el amor de Filemón. Interesante. Está preparando el camino de la reconciliación. Está viendo lo bueno de aquel que está recibiendo la carta, de aquel que le está escuchando, de aquel que está siendo discipulado, que está siendo guiado. En el versículo 4 dice que ora siempre por él. O sea, está en el pensamiento de él lo que está sucediendo, de Pablo, y por eso clama a Dios por Filemón. En el versículo 5 encontramos que resalta la fe de Filemón en Cristo
y su amor por los santos. Eso es interesante, porque él está compartiendo con los hermanos que se reúnen en la casa de él. Él tiene comunión con ellos, no está apartado. Y el testimonio de su vida, de cómo se comporta, de cómo es de bendición para los demás, cómo ama a los demás, llegó hasta Pablo. Y Pablo, que está a un poco más de 2000 kilómetros de donde estaba Roma, de Colosas, se entera de lo que está sucediendo en ese lugar, de cómo es Filemón. Y entonces envía la carta y él de alguna manera comienza a puntualizar en estas buenas características, en estas virtudes de este hombre, con el fin que vamos a ver luego para reconciliarlos. Y desea también Pablo en el versículo 6 que esa fe se haga eficaz, la fe de Filemón, es decir, que sea práctica, visible, que no sean solo palabras. Así que Pablo nos está enseñando algo que es clave en nuestras relaciones, algo que es clave en cuanto a la comunión, en cuanto a la reconciliación, que muchas veces nosotros necesitamos también aquí terrenalmente. Que la reconciliación no se construye señalando los defectos de los demás, sino reconociendo también las virtudes, las cosas buenas y lo que Dios ha estado haciendo en el otro, de alguna manera. Es importante. Qué importante que podamos colocarnos los lentes de la gracia, los lentes de la palabra, los lentes del amor para poder observar al otro siendo trabajado, siendo limpiado por nuestro amado Señor. Porque es lo que el Señor hace y ha hecho con nosotros también. ¿Qué sería de nosotros sin el amor de Dios? De eso se trata. De lo que Cristo ya hizo en nosotros y de lo que sigue haciendo. Pero no solo de eso se trata. Se trata de lo que Dios ya hizo en el otro. Sí, en ese también que le ofendió. En ese también que le hirió. No solamente lo que hizo el Señor en él, sino en lo que está haciendo. Miremos la obra de Dios también en el otro. No nos paremos de este lado de la calle a apuntar hacia las debilidades de los demás. Miremos con gracia, actuemos con gracia, hablemos con gracia, perdonemos en amor. Agustín de Hipona decía, Dios en Cristo se inclinó hacia nosotros para reconciliarnos. Y si Él, siendo justo, no nos rechazó, ¿cómo podremos nosotros, siendo perdonados, rechazar al hermano? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué muchas veces nos sentimos con la capacidad o la altura de poder negarle el perdón al otro? Colosenses 3:13 es claro en esta palabra y nos enseña de esta manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, escuche lo que dice luego, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo, entonces acá cabe una pregunta, ¿cómo me perdonó Cristo para yo poder también perdonar al otro? Porque es lo que nos dice la palabra que tenemos que hacer. La palabra nos enseña que el Señor nos perdonó gratuitamente, completamente, sacrificialmente, incondicionalmente. Así nos perdonó el Señor. Y así nos enseña la palabra que nosotros tenemos que perdonar. No. Cuando cambie lo perdono. No, así no nos perdonó el Señor. Dice la palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos santos, a que fuéramos sus hijos, o no sé, anduviéramos alineados, a ver si hace la voluntad, a ver si es obediente y entonces lo perdono. No es así. No nos ganamos. Vuelvo a repetir, la salvación, el perdón de Dios. De esa manera, dice el Señor que nosotros también tenemos que perdonar.
Vuelvo a repetir, que aprendamos a mirar con los lentes de la gracia, del amor y la misericordia. Y con ese corazón, mirando de esa forma, nosotros busquemos la restauración de las relaciones rotas. Podría preguntar en esta mañana, ¿quiénes consideran, quienes saben que tienen relaciones rotas? Pero eso cada uno de nosotros lo sabemos. Relaciones que se rompieron por diferentes causas en el pasado. Y todavía existen por ahí algunas grietas. Un vaso, podríamos decir agrietado, sucio y ya no cumple el propósito, ¿verdad? Muchas veces nuestras relaciones con personas se encuentran de esta manera, por diferentes causas. Relaciones que se rompieron. Y muchas veces decimos perdonar, pero seguimos mirando las grietas. Decimos que sí, perdonamos, pero no olvidamos. Decimos con la boca perdonamos, pero queda rencor en el corazón. Queda en nuestra memoria, en nuestro inconsciente. Y muchas veces nosotros vamos hasta ese inconsciente y lo sacamos de allí y lo traemos conscientemente para pensar. Y no dejamos de mirar las grietas. Y esas relaciones muchas veces terminan, por causa de eso, en el tacho de la basura. Y guardamos cosas en el corazón. Relaciones quebradas. Y cuando avanzamos de esa manera, simplemente perdonando de labios y no realmente, lo que sucede es mientras avanzamos en nuestra relación, en nuestra aparente comunión, volvemos nuevamente muchas veces a observar las grietas del pasado y nuevamente las damos a conocer a aquellas personas que nosotros dijimos que ya la habíamos perdonado. Pero volvemos a reflejar, no nos olvidamos del error del otro, de la debilidad del otro, desde aquel momento que me hiciste daño, ¿te acordás? Mirá, acá está. Acá está. Pero el Señor no nos ha perdonado de esa manera a nosotros. Esa no es la manera de Dios. Nosotros estábamos así, pero el Señor nos hizo así. Nuevas criaturas. Nos trajo al verdadero propósito por el cual hemos sido creados. El propósito de Dios. Y dice el Señor, de esa manera tienen que perdonar. De esa manera tienen que perdonar. ¿Acaso no dice la palabra del Señor hablando del perdón de Dios para con nosotros en Hebreos 8:12? Que nunca más me acordaré, dice el Señor, de sus pecados. Nunca más me acordaré. Pero nosotros muchas veces intencionalmente traemos eso. Pero el Señor en esta mañana nos está enseñando que es hora de perdonar como Él nos perdonó. Como Él nos perdonó. Y avanzar en nuestras relaciones. Eso no significa volver al mismo estado, por ahí muchas veces a los mismos lugares. Pero sí significa que nuestro corazón tiene que estar sano. Significa que debemos dejar que esa reconciliación vertical realmente toque, sea de influencia para nuestra relación, nuestra reconciliación con las personas que nos rodean. Y eso lo hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Pablo le está diciendo a Filemón, ese mismo Cristo que me reconcilió a mí con Dios, ese mismo Cristo es el mismo Cristo, Filemón, que te ha reconciliado a vos con Dios. Pero es el mismo Cristo que ahora ha reconciliado a Onésimo. Es el mismo Cristo.
Yo estoy preso, yo estoy en Roma. No tengo la libertad que vos tenés, Filemón. Pero es el mismo Cristo que me ha reconciliado. Filemón, vos estás en libertad, estás en tu casa, estás con la iglesia, pero es el mismo Cristo. Ahora está Onésimo allí y es el mismo Cristo que nos ha reconciliado. Esa reconciliación ahora comienza a tocar nuestras relaciones personales. Así que Pablo continúa preparando el camino para esta hermosa reconciliación. Entonces, una vida reconciliada con Dios es, y nos lleva al tercer punto y último, es una vida que refresca a otros. Y lo vemos también al apóstol Pablo hablando de Filemón. Y dice allí en el versículo 7, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, está hablando de Filemón, pues por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Vieron que Pablo continúa hablando de Filemón? Continúa diciéndole cómo es el corazón de Filemón, porque está viendo lo bueno de Filemón. Está viendo las buenas características, está viendo el fruto del Señor en su vida, de cómo Él trata a las personas. Dice que Filemón no era perfecto, por supuesto, pero era alguien que refrescaba a otros con el amor de Dios. ¡Qué precioso! Y justamente la reconciliación es sinónimo de alivio, de frescura, de paz. Porque donde hay perdón hay descanso. Donde hay unidad hay gozo. ¿Verdad que sucede lo diferente cuando no hay unidad? Cuando comienza la separación, en cualquier relación que fuere, ya no existe la paz. Ahora empieza a tomar lugar la tristeza, la ira, el descontrol. Ya no hay paz. Pero cuando impera la paz de Dios, entonces en esa reconciliación nosotros podemos disfrutar de esas relaciones que el Señor ha puesto para que nosotros tengamos aquí en la tierra. Ahora hay una pregunta, ¿no? ¿Mi vida refresca o amarga a los demás? ¿Seremos como un aire fresco para las personas que nos rodean? ¿O acarreamos tristeza y preocupación? Que el Señor nos ayude, hermano. Necesitamos ayuda del Señor para poder avanzar en esta tierra como verdaderos hijos de Dios. Necesitamos imperiosamente buscar que las personas se reconcilien con Dios, pero también que se reconcilien entre sí y también nosotros reconciliarnos entre sí como hermanos en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuche esto, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué hemos recibido? La reconciliación por medio de Cristo. Y así dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera. Había un abismo entre nosotros y Dios. Pero Cristo Jesús es el puente de reconciliación. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Esto no es meritocracia, por lo que nosotros podemos hacer, que podemos lograr ser reconciliados con Dios. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo y es lo que hace en esta mañana también. A quienes estamos aquí presentes, pero también con los hermanos y los amigos que nos están observando de diferentes lugares. Que podamos mirar a Cristo, avanzar en Cristo, disfrutar en Cristo, porque solamente Él es nuestra reconciliación. Cierre sus ojos por un momento en el nombre de Jesús.
Esta carta a Filemón nos enseña que la reconciliación no empieza ni en los tribunales, ni en acuerdos humanos, sino en un corazón transformado por el Evangelio. Corazones transformados por el Evangelio. En esta historia que nosotros estamos viendo, en esta carta, Pablo fue puente entre Onésimo y Filemón. Filemón debía abrir su corazón. Onésimo debía confiar en la gracia, en el don inmerecido. Pero en el centro está Cristo. Él es el gran mediador. Él es el puente de nuestra reconciliación. ¿Cómo estamos con las relaciones? ¿Cómo estamos en la comunión? Qué importante entender que hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido sanados por Dios. Importante que Él ha tomado nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos, nunca más. Importante vivir vidas transformadas en consecuencia, en amor, en compromiso con lo que Él ya hizo por nosotros. Pero qué bueno poder reconciliarnos entre nosotros. Qué bueno es poder reconciliarnos como hijos del Señor, como personas reconciliadas con Dios, reconciliarnos con quienes nos rodean. Y dejar que el Señor sane las heridas del pasado o heridas del presente que todavía duelen, que todavía sangran. Eso lo hace el Señor en tu vida, en mi vida. Para ya no traer a memorias las cosas pasadas. Porque aquí hago cosa nueva, dice el Señor, hablando a través de los profetas. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos fortalezca en su palabra, en su voluntad. Padre, aquí estamos. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, por la enseñanza. Gracias, Señor, porque podemos conocerte. Y al conocer tu corazón, al conocer tu voluntad, Señor, podemos avanzar en ella. Póngase de pie por un momento. Quizás alguno en el espejo de la palabra ha encontrado verdades que está viviendo personalmente en el corazón. Pero esta mañana es una hermosa oportunidad para venir a los pies del Señor Jesús, el reconciliador, nuestro reconciliador con Dios y entre nosotros. Con los ojos cerrados, dígale al Señor: yo obviamente no conozco la situación que está viviendo, pero sí sé que si el Señor nos trae esta palabra, para nosotros es con propósito. Así que aferrémonos a Él con toda nuestra fuerza. Gracias al Señor por esta carta que comenzamos a caminar, comenzamos a predicar, a aprender, a recibir la enseñanza. Que sea el Espíritu Santo, que sea la palabra obrando en nuestros corazones. Y si usted está allí en su lugar y dice: la verdad que hay relaciones rotas, y hay corazones en tristezas, en amargura por causa de esas divisiones, en esta hora pídale perdón al Señor. En esta hora vuélvase a Dios con todo su corazón. Dígale que sí a la palabra del Señor. Y permita que el Espíritu Santo, que sea la palabra de Dios, su guía, su dirección, para restaurar aquellas cosas que han estado rotas y que muchas veces que han sido puestas en un basurero. Pero que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia, para saber actuar, para poder decidir, para saber hablar, para tener actitudes correctas. Que el Señor nos sane. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu palabra obrando en cada